Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos has dado de ser tus hijos. Te damos gracias por habernos puesto en el ministerio tuyo para ministrar a tu persona, para ministrar tu obra, para ministrar la obra de tu Hijo en la cruz. Gracias por el ministerio que nos has dado y por la confianza que, siendo nosotros barro, tú nos quisiste escoger para este gran privilegio en el cual dice la Escritura que aún los ángeles no tienen ese privilegio y que anhelan poder mirar y ministrar lo que nosotros miramos y ministramos. Y Señor, no es por la excelencia de la vasija, sino por la excelencia del poder que ha sido puesto dentro, por el tesoro que está dentro de la vasija. Y venimos en esta hora con un corazón agradecido delante de ti y experimentando el mismo sentimiento que experimentó Pablo cuando decía que él exponía tu palabra con temor y temblor. Su temor y el temblor con que él venía delante de ti a exponer la palabra, a pesar de todas las grandes revelaciones que tú le diste, es porque siempre tenía la preocupación de no predicarse a sí mismo y de que su prédica no estuviera saturada de humana sabiduría, de filosofías humanas, ni de huecas sutilezas que pudieran conducir a los hombres al error. Cuando decimos hombre, decimos al género humano, al error. Y Señor, nosotros venimos delante de ti con ese mismo espíritu. Y sabemos que la comunicación humana a veces se hace difícil. A veces hay barrera en la comunicación, a veces la gente no sabe qué es lo que uno quiso decir. Por eso en esta hora, Señor, pedimos que hablemos solamente palabra tuya, que hablemos solamente con las palabras tuyas, que hablemos solamente a través del Espíritu tuyo aquellas cosas que tú tienes preparada para tu pueblo hoy. Oramos una bendición especial para nosotros que ponemos la palabra y para quienes la escuchan. Apelamos en esta hora solamente a tu presencia. Renunciamos a todo falso don, a toda falsa guía, a toda manifestación de las tinieblas. Admitimos solamente la guía, la presencia y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias que tú eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, semanas anteriores empezamos una serie de vídeos explicando acerca de la visión que Dios ha puesto en nosotros acerca del canal Mashinka Adonai y qué tipo de enseñanzas poner allí. En principio siempre me ha gustado mucho exponer la palabra de manera expositiva. Me gustan mucho los sermones expositivos, o sea, coger un pasaje e ir exponiendo todo lo que veo en el pasaje. Es algo en lo cual me deleito mucho.
pero ocasionalmente, y se hace necesario también, algunos mensajes temáticos, o sea, coger algún tema de la escritura y exponerlo. Me gusta mucho más hablar acerca de la persona de Dios, de quién es Dios, de la obra de Jesús en la cruz, del mensaje que Jesús vino a traer para nosotros. O sea, mayormente fue para dar a conocer al Padre. Ni siquiera Jesús, su sermón fue de una manera egoísta, con fines egoístas, sino para dar a conocer al Padre. Y nos dejó ese ejemplo. Y por tal motivo a veces sufro un poco cuando tengo que dar algunos mensajes, porque se hace necesario, donde tengo que hablar de mí, donde tengo que hablar del ministerio, donde tengo que hablar acerca incluso del hombre. Y es porque me he propuesto hablar solamente de Dios mayormente, porque creo que la mayor necesidad que tiene el ser humano es conocer a Dios en la manera en que Dios es. Si nosotros pudiéramos conocer a Dios como Dios realmente es, nosotros podríamos vivir esa vida abundante que Dios nos ha llamado a vivir. Y cuando yo digo conocer a Dios, no es conocer versículos, sino conocerle por revelación. No solamente conocer verdades de Él, sino que esas verdades se nos revelen. Cuando Pablo oraba por los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 15, oraba por ellos para que sus ojos espirituales se abrieran. Eran ya creyentes, eran maduros en fe y en obras. Y sin embargo, Pablo, al oír acerca de su fe y de sus obras, sintió y quiso orar continuamente para que ellos recibieran espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, unas palabras del Señor que dice en el Antiguo Testamento, no se alabe el sabio en su sabiduría. Yo lo estoy parafraseando. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Y toda una serie de atributos. No nos debemos alabar en nada que se manifieste en nosotros, ni en los dones, ni en las capacidades, como hace el mundo. Sino dice, mas alábese en esto quien hubiere de alabarse. O sea, no todos se pueden alabar en eso. No todos se pueden gloriar en eso. Pero debería ser así que cada uno de nosotros nos pudiéramos gloriar. Conforme dice la Escritura, en conocerme y entenderme. Porque yo soy Jehová, que hago justicia y juicio en la tierra. Dice, y porque estas cosas quiero. Eso es en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Pero cuando leemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, hay algunos lugares donde dice, y el que se gloríe, gloríese en el Señor. De paso, por los que dicen que no nos podemos gloriar, que tenemos que ser cristianos amargados y siempre identificándonos como que somos trapos de inmundicia, una alfombra allí para que todos caminen por encima de nosotros porque no tenemos valor. Eso no es lo que dice la Escritura. En el Nuevo Pacto dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. O sea, el que se gloríe, no se gloríe
respecto de sí mismo, porque hay algunos que se glorían respecto de sí mismos. Y ellos son la medida por la cual ellos miden a los demás y por la cual ellos aspiran a que todos se midan. Algunos se miden respecto a sí mismos y se glorían respecto a sí mismos. Como decía aquel fariseo, oh, yo sí que ayuno, yo sí que hago, yo no soy como ese publicano, yo ayuno, yo doy diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro. No debemos gloriarnos respecto de sí mismos, ni tampoco respecto a otros. Yo hago cosas que aquel no puede hacer. Es una filosofía mundana, es una filosofía de este mundo. Pero nosotros los hijos de Dios tenemos otra filosofía de vida. Es la filosofía del Hijo de Dios. Ni siquiera Él se glorió respecto de sí mismo. Él se glorió en el Padre y nos vino a traer ese ejemplo. Y el Espíritu Santo que mora dentro nuestro ha venido a darnos a conocer al Hijo. El Hijo vino a darnos a conocer al Padre. Y el Espíritu viviendo dentro ha venido a darnos a conocer el Hijo, a revelarnos al Hijo. Y como el Hijo es Dios, en la medida en que nosotros tenemos revelación acerca del Hijo de Dios, estamos recibiendo revelación acerca del Padre. Porque cuando Felipe, en el capítulo 14, preguntaba a Jesús, oh Señor, muéstranos al Padre, y con eso nos basta. Él estaba diciendo, no dilates tanto el asunto, ya, muéstranos al Padre, porque estaba diciendo que Él era el camino al Padre. Entonces Felipe, con una mente carnal todavía, está preguntando, bueno, pues muéstranos al Padre. Y con eso nos basta, o sea, eso es suficiente que nos muestre al Padre. Y la respuesta de Jesús fue, tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe. Tanto tiempo he estado entre vosotros. ¿Cómo es que dices, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, tanto tiempo he estado entre vosotros, Felipe, y aún no me conoces. Él estaba diciendo, yo soy el Padre, y a eso vine, a darme a conocer. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Entonces, con ese mismo espíritu, nosotros venimos a exponer la palabra. Y a mí estos temas me han sido muy difíciles, tanto que, por ejemplo, en la última grabación que hice hasta me llegué a disociar, porque una de las cosas que más me disgusta es tener que hablar acerca de mí. Me gusta más hablar acerca de Dios, pero la razón por la que me he visto obligada a hablar un poco de mí y a tener que yo misma soportarme hablar de mí, es porque he tenido que defender este ministerio, porque me he encontrado en muchos lugares y quiero aclarar, por suerte, que no ha sido en todos los lugares. Ha habido lugares donde me he encontrado con personas en el cuerpo, con congregaciones, y con pastores y con líderes que están claros de este ministerio. Pero en otros lugares no sé ni cómo presentarme, porque si yo digo que me he dedicado a la consejería, automáticamente sé, porque el Espíritu me da testimonio dentro, de que el público no está entendiendo de qué yo hablo. Por ejemplo, acá en Escandinavia, cuando se habla de consejero y cuando se habla de consejería,
existe hasta un término que no es este. Si lo fuéramos a traducir al español, por ejemplo, está en sueco y tengo entendido que también es así en el finlandés. El término, si yo lo traduzco del sueco para el español, aquel que se dedica a la consejería, se traduce como cuidador del alma. Alguien que cuida el alma de los demás. Yo protesto contra ese término y yo estoy en contra de ese término. Yo no le puedo cuidar el alma a nadie. Es más, mi propia alma. Para yo cuidar mi propia alma, yo lo que tengo que seguir las instrucciones de la Escritura y es entregarle mi alma, mi vida entera al Señor. Señor, cuida de mí y todo el tiempo cuídame de andar yo en tus caminos. Yo tomo esa decisión, pero yo no soy Dios, ni para mí misma, así que no puedo ser Dios para los demás. Por lo tanto, cuando yo a veces en algunos lugares digo, me he dedicado a la consejería, algunos